Muy buenos días, gracias por acompañarnos como ocurre semana a semana. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias en un programa que hoy va a tener, por lo menos en su comienzo, un tinte económico con el único hombre de la mesa con el cual no vamos a hablar de fútbol, que es el amigo Alejandro Roa, economista, hincha de Flandria, perjudicado notablemente por los arbitrajes, hay que decirlo, Alejandro. Exactamente, y de Racing Club, el futuro campeón de la Pero más de Flandria. Superliga. De los dos. De los dos. ¿Existe eso? Sí, si hay amores, el fútbol es El poliamor. puro amor, sí, puro amor. El que tiene una sola camiseta, creo, salvo que me demuestre lo contrario, es Walter Brown, hincha de Boca y Sí, contento señor. también. Sí, señor, contento por la actualidad, no tanto por el pasado, pero bueno, son cosas que hay que olvidar y seguir Igual adelante. metieron un poquito la mano en el bolso, fiel a su costumbre el domingo, ¿no? Con algunos fuera de juegos, o me pareció... No, le pareció mal. Sí, Le pareció mal. estoy distorsionando realidad y no soy el único. Hincha de Ferro yo, gané 5-1, pero el tema que nos ocupa es la economía, en donde los números, Alejandro, y los resultados del partido sobre todo, no son para celebrar. No, la verdad que no, no sé por dónde querés empezar, pero me parece que yo empezaría por el principio de esto y es lo siguiente. Si uno analiza cómo está el mundo, hay algo que en el gobierno se dice habitualmente, que hay una crisis internacional, hay tormentas, un montón de metáforas respecto a lo internacional, y si uno analiza la economía internacional, vos te das cuenta que durante el año 2018, uno de los únicos países en el mundo que cayó fue la Argentina, aún los países centrales, bueno, ni que hablar del sudeste asiático, pero nuestros vecinos también crecieron. Y las expectativas de cualquiera de los organismos internacionales para este año también dan que, salvo Venezuela y la Argentina, todos los países latinoamericanos van a crecer. ¿Esto qué quiere decir? Esto es para despejar un poco la duda, esto de si lo que nos pasa a nosotros es un maremoto o algo de afuera, sino que justamente el problema está en la estructura, digamos, el problema estructural de la Argentina, que es el problema externo, hace que cualquier cambio en la tasa de interés internacional o en los flujos internacionales, porque es cierto que la tasa de interés de Estados Unidos durante el año pasado creció un poquito, eso hace que vos te tengas que tomar deuda más cara. Ahora, el problema no fue que vos tenías la tasa más alta el año pasado, es que vos habías tomado tanta deuda que no podías colocar más. Entonces, por un lado está que la economía internacional no está en crisis. Segundo, que el problema es estructural de la Argentina a partir de su falta de posibilidades de pago a mediano plazo de su deuda externa por el alto endeudamiento en dólares del gobierno de Macri. Y después tenés, creo yo, a partir del año pasado, una falta o una mala praxis en la concreción o en la superación de la crisis cambiaria y monetaria del año pasado, que después de este veranito con las altas tasas de interés hasta febrero, mediados de febrero, dio, yo creo, su corte final, porque ya este jueguito de la tasa, dólar-tasa, llegó a su fin y hay que agarrar otros instrumentos como son las ventas de dólares, futuro, etcétera, que fue la semana pasada. O sea, yo te diría, la semana pasada para mí fue el fin del juego de la tasa y el dólar respecto a cómo venía la política monetaria del Banco Central, y a partir de ahora el partido es el partido que va a tener muy cerca las elecciones, y sabemos que cuando las elecciones están cerca, la volatilidad es mayor de la economía argentina. Walter. ¿Y va a cambiar algo en ese partido, que el fondo haya habilitado que el Tesoro venda sus dólares en el mercado para modificar la realidad del mercado cambiario? Mira, yo creo que se gana tiempo, expectativas, porque en realidad esto estaba previsto ya en el acuerdo con el fondo, solamente que se adelantó el momento y el monto, pero si uno piensa que puede haber una corrida, no te digo igual que la del año pasado, la mitad de fuerte del año pasado, nosotros tuvimos días donde el anterior presidente del Banco Central y el anterior presidente del Banco Central, esto es Sturzenegger y Caputo, llegaron a vender hasta 500 millones de dólares en un día y están habilitados 60. Entonces, yo creo que es más una señal del fondo de que sigue apoyando la posibilidad de que el gobierno de Cambiemos llegue a las elecciones de la mejor forma posible, pero en términos concretos yo creo que no alcanza todo esto, porque no alcanza ni para frenar la inflación, ni alcanza para frenar la corrida, si hay una corrida de la mitad del año pasado, no estoy hablando de la super corrida del 2018. Alejandro, Walter, en el medio hay un brutal aumento de los productos básicos, la carne, lo hemos hablado ya, fideos, lácteos, quesos, manteca,
cosas que vamos a comprar todos los días al supermercado o al chino, aumenta de manera que uno dice, che, esto no se termina más. Ahora, ¿qué expectativa le cabe a un gobierno con estos índices de aumentos de cara a elecciones, cuando uno siempre decía, bueno, hay elecciones, todo va a estar más planchado? No, lo único que está planchado es el salario, porque el problema de la inflación, más allá que la inflación alta te genera un montón de problemas de coordinación de políticas, es que si los salarios van por abajo de la inflación, seguramente la economía no va a crecer. Y si vos tenés hoy la imposibilidad de que el gobierno haga política fiscal mucho más expansiva, como parece ser que pasa en todos los años electorales por el acuerdo con el fondo, vos vas a tener una economía que durante el año no va a crecer. Y los sectores que pueden recuperarse, o sea, rebotar, por ejemplo, el sector agropecuario, es un sector que no genera el empleo suficiente como para todo el desempleo que va a haber en los sectores que sí generan mucho empleo, como son el comercio, que está muy castigado, la industria muy castigada, y la construcción, que por los créditos y por la imposibilidad de que el gobierno haga obra pública, también va a estar bastante retraído. Ahora, en términos de lo que pasa con los productos de los alimentos, yo lo que tendríamos que sacar acá es una lección para el próximo gobierno, porque ya creo que el gobierno de Macri no lo va a hacer, pero esta idea de que planchando el dólar, aumentando la tasa de interés, dejando de emitir, la inflación se iba a terminar, digamos, lo que llama la teoría monetaria de la inflación, por lo menos en la Argentina está liquidada, porque el gasto público ha caído, la emisión monetaria ha caído y sin embargo la inflación se ha acelerado. O sea, hay que buscar, creo yo, las raíces de la inflación en la Argentina de otro lado, que no es otra cosa que el aumento de los costos. Si el gobierno por un lado te aumenta tarifas, el dólar, bueno, volvió a aumentar, o sea, esto le va a dar nuevo aire a la subida de precios. Y si vos tenés problemas de falta de posibilidades de compra, bueno, no va a ser que te frene la inflación, sino que la inflación se va a ir haciendo por cuotas. Hay una diferencia entre precios mayoristas y minoristas que se da este año, y por el otro lado creo que más allá que la inflación va a ser alta, bueno, lo de la carne es muy impresionante en términos de cómo le ha pegado los índices, la inflación durante el año ya creo que no va a ser menos de 40%, una inflación inusitada para la Argentina, aún con los niveles altísimos de inflación que había en el gobierno anterior. Walter. Se habla mucho del factor político, ¿no?, dentro de lo que tiene que ver con la crisis económica que atraviesa el país y las expectativas que hay hacia adelante. ¿Un cambio de color político en el gobierno para el año próximo es suficiente para revertir esta tendencia? ¿O de qué manera se puede salir de esta trampa que tenemos hoy de tasas altas, dólar, que no lo podemos controlar, el efecto que tiene sobre los precios? ¿Cómo sale Argentina de eso? Bueno, todo año electoral, y más si es un año electoral donde cambia el presidente, va a haber volatilidad. Cualquier gobierno lo sabe y debería cuidarse, por ejemplo, haber hecho una política más expansiva o tener los fundamentos macroeconómicos más firmes durante el 2018 para que el 2019 poder darle un poquito de gas, por ejemplo, a la obra pública, al gasto público. Eso no se ha dado. Ahora, cuando vos llegás a un año electoral con una fragilidad externa tan grande como la Argentina, la verdad que la cosa se complica, porque a lo que es habitual de cada 2 años electorales hay volatilidad, que sea aparte un cambio presidencial, no es de medio término, y aparte con los números macroeconómicos de la Argentina te da mayor volatilidad. Ahora, el cambio de gobierno no te garantiza absolutamente nada, lo que tiene que cambiar, a mi entender, es la política económica, porque en un mundo donde las tasas de interés todavía no son tan altas, pero sí hay problemas en términos de comercio, hay una nueva, lo que es la Organización Mundial del Comercio, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, está bastante con las acciones en baja, entonces hay un mayor proteccionismo a nivel internacional y de los grandes países. Una guerra comercial entre las dos principales potencias mundiales, Estados Unidos y China. Europa, en el medio de esa situación, también retrae el comercio y trata de defender su mercado interno. Entonces, no te queda otra, en una etapa como la que viene,
de defender tu mercado interno, porque defender el mercado interno, y no estoy hablando de cerrar la economía, ojo, no nos vayamos para el otro lado, porque hasta el año 2015, el sector textil, que yo conozco bastante bien, por ejemplo, la mitad era abastecido por importaciones y la mitad con mercado interno. El tema es que cuando se achica el mercado y dejas ingresar importaciones textiles, solamente hoy más o menos será el 20% que abastece el mercado interno de un mercado que se ha achicado. Entonces, no digo cerrar la economía, pero sí administrar el comercio va a ser un tema muy fuerte, porque si no, vos estás regalando tu mercado interno a los stocks o sobrestock que hay en el mundo, y por el otro lado también, regalando el mercado interno, regalás el empleo, que es algo por lo cual se está defendiendo, y Trump y la nueva política de Trump, el de primero Estados Unidos, está justamente intentando revertir esa situación, que le está yendo bastante bien en el empleo, pero no los salarios. Los salarios en Estados Unidos están muy estancados todavía, pero sí estamos mejorando mucho el desempleo en los Estados Unidos. Alejandro, decía la expresidenta que es no la economía estúpido, sino que es la política. Solemos hablar, y estamos hablando mucho en este año, a mí me parece, esto es personal, francamente incomprensible cómo una elección presidencial que hace 4 años tenía casi paridad en las dos posiciones más que estaban en pugna, que hoy para que el presidente sea reelecto tiene que conservar ese 50% o más que sacó, y con estos números que hasta el oficialismo reconoce, a mí me parece bastante imposible que esto ocurra. No veo de 100 personas, 50 diciendo sí, voy a votarlo de vuelta al presidente porque creo que está haciendo el camino correcto. ¿Cómo lo ves desde tu lado? Bueno, yo creo que si uno analiza los discursos del presidente y de su círculo más íntimo de los últimos, te diría, 2 meses, te quedan claras 2 cosas. Uno, que se está dirigiendo solamente a su grupo más duro por las cosas que está diciendo. Pareciera que con eso consolida un núcleo que es un 30%. El famoso uno de los 3 tercios. Uno de los 3 tercios, que por ahora, por lo menos en la campaña, que ya se lanzó por lo menos hace 1 o 2 meses, está por ese lado. Y por el otro lado, que no se va a hablar de economía, se va a hablar de corrupción. Lo escuchamos el domingo al presidente hablando de los temas de corrupción, los temas judiciales, los temas de inseguridad, y no se va a hacer referencia a la economía. Ahora, pareciera que si la oposición tiene una oferta electoral de unidad y con un proyecto también que vuelva a enamorar a los argentinos, en el sentido que le dé esperanza de un futuro mejor y no siempre refiriéndose al pasado, parece casi imposible de que el presidente reelija. Eso puede tener la lectura esta que hablabas recién, Walter, hace un ratito, del tema incertidumbre. Bueno, pero la democracia es así. Si nosotros no podemos tener un país donde cada 2 años hay elecciones y siempre vamos a estar echándole la culpa al gobierno anterior o al gobierno que viene, no tenemos ninguna salida. Es cierto que nosotros necesitamos consolidar un acuerdo político entre estas 2 fuerzas. No sé si será Cambiemos, pero si una fuerza de centro-derecha con un buen caudal electoral, que puede tener base en el radicalismo, por ejemplo, y una de centro-izquierda que puede tener base en lo que hoy se llama unidad ciudadana, y acordar 4 o 5 puntos de un país con mejoras distributivas, un país industrial, un país que administre su comercio sin cerrarse, que pueda reestructurar su deuda externa sin decir no toma deuda porque eso está mal, sino tomar deuda para el desarrollo económico. Bueno, vamos a ir consolidando un modelo de país que con sus marchas y contramarchas va siempre para el mismo lado. Yo me parece que este año es una buena oportunidad de concertar esos 4 o 5 puntos, que no son otros que los puntos de una base de economía con en la disputa por la distribución del ingreso en términos de mejora. Eso mejora el mercado interno, que eso nos dimos cuenta todos. Hago un paréntesis, el único año que la economía creció durante la gestión de Macri fue el 2017, donde los salarios le ganaron a la inflación. Si la centro-derecha toma ese año y lo toma como algo, digamos, como para analizarlo y ponerlo en juego, vamos a saber que si nosotros logramos salidas donde la inflación siempre esté por debajo de los salarios, vamos a tener crecimiento económico, que va a ser más lento o más rápido según si vos tenés un gobierno de centro-derecha o un gobierno de centro-izquierda. Pero la idea, creo yo, es consolidar esas 2 fuerzas políticas, y me parece que si se puede llegar durante el próximo gobierno a tener esta idea
de 4 o 5 puntos fuertes, me parece que nos vamos a ir acomodando. ¿Por qué? Porque había una fantasía también en el electorado de que un gobierno como el de Macri iba, a partir de una política muy neoliberal, solucionar los problemas que no se han solucionado, se han agravado los problemas que había en el 2015. Entonces, creo que es una buena oportunidad para que las dos fuerzas se pongan de acuerdo en 4 o 5 puntos y ir hacia adelante en otro esquema político y económico que nos va a permitir crecer, estabilizar la economía y no tener estos vaivenes cada 2 años. Walter, te toca la última. Bueno, la última tiene que ver con, hablabas del mercado interno, de la necesidad, es indiscutible, de recuperar el mercado interno. Te pregunto un segundo por el mercado externo, y básicamente por Brasil, ¿no? Que también ha tenido un cambio político muy fuerte a partir de la elección de Bolsonaro, y de qué puede pasar con la Argentina a partir de la evolución o no de la economía brasileña. Bueno, mira, desde noviembre del año pasado, todos los bancos de inversión y el mismo gobierno está desmejorando las expectativas de crecimiento de Brasil hasta llegar habían empezado con 3,5, 4 y hoy será 2,5. Yo creo que se van a ir desdibujando esas expectativas y Brasil no va a crecer más de 1,5, 2 este año, con lo cual tampoco el salvavidas de Brasil, como hablaba el gobierno en su momento, que le iba bien a Brasil y nos iba a nosotros bien, va a haber la posibilidad de crecimiento. Yo creo que Brasil este año no nos va a ayudar, primeramente porque Brasil va a seguir con sus políticas, digamos, de ajuste, si es que le sale bien, porque está perdiendo credibilidad el gobierno de Bolsonaro, digamos, en forma realmente muy rápida, pero yo creo que Brasil no va a llegar al 2% de crecimiento y por el lado de la Argentina eso va a ser, digamos, negativo. Era una expectativa muy grande que tenía el gobierno de decir que las exportaciones iban a crecer 20% este año. Yo diría que con suerte las exportaciones en Argentina van a crecer 6-7% por la buena cosecha, que sabemos que está bien en términos de... Para el sector agropecuario está muy bien, para el tema divisa está bien, pero en términos de generación de empleo son muy poquitos los empleos que se generan en el sector de exportación del sector oleaginoso y de cereales. Alejandro, gracias, por esta mañana. Muchas gracias suerte por la con el Canario. Con lo de lo otro no te digo, porque dice que uno decía suerte. Mejor no. Así que Olvídate, En estos momentos mejor no. Paso a paso. Paso a paso, usted se ve el fin del mundo. Ganó Ferro, Racing arriba. Hay que comprar todas las divisas que uno pueda. No se vayan ni a comprar divisas ni a nada porque el mercado todavía no abrió. Quédense porque después de la pausa continuamos con el programa.